Bueno, claro que sí, seguimos transitando este Glóbulo Magazine, como siempre, a través de la señal internacional de galácticadigital.com, galáctica.com.ar y toda la red de repetidoras locales e internacionales de radio y televisión en todo el planeta Tierra. Mil gracias, como siempre, a todos los operadores que retransmiten nuestra emisión en directo y diferido habitualmente dentro de su programación. Bueno, hoy estamos justamente hablando con algunos de los principales protagonistas de lo que pasa en esta parte del planeta y una de las tantas preocupaciones que tienen los ciudadanos de esta parte del planeta es la cuestión de la tremenda presión impositiva, ¿no? Los contribuyentes que sufren, que padecen estos avatares permanentemente por las atrocidades que cometen los dirigentes específicamente de la Argentina, tratando cada vez de implementar mayor cantidad de impuestos que van lesionando la calidad de vida de los argentinos. Un tema tremendo y que a pesar de la gran cantidad de promesas que han hecho casi todos, aquí no se salva a nadie, nunca se ha recompuesto. O sea, si tenemos en cuenta lo que ha pasado con el impuesto al cheque y otras tantas cosas que dijeron, bueno, se implementan momentáneamente, como el tema del IVA y otros tantos temitas impositivos que son imposibles de sostener, nunca se volvió atrás. Por eso vamos a charlar con Jonas Torrillo, que es el presidente de la Asociación de Contribuyentes de la Argentina, un hombre que está preocupado y que viene trabajando junto a un equipo de colaboradores desde hace bastante años en ver cómo se recompone, cómo se vuelve una cosa lógica y razonable en materia impositiva en la Argentina. ¿Está así la cosa, Jonas? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bien, Muchísimas bien. gracias por el interés. Bueno, realmente es así lo que comentás. Argentina, lamentablemente, según el Banco Mundial, es el segundo país en el mundo con mayores impuestos. Es el país que más castiga a la producción y Ajá. a la generación de trabajo. Hay un informe muy interesante del Banco Mundial que analizó los 190 países del mundo, Sí. en donde trataron de sacar un dato importante que era cada $100 que le queda de ganancia a un trabajador, a un comerciante, a una persona que levanta una persiana, Sí. ¿cuánto tiene que pagar en impuestos para que le queden $100 de ganancia? ¿Y qué pasa Bueno, con el Argentina en esa promedio, materia? A ver, sí. Ujú. sí, el promedio a nivel mundial es de $42 Ajá. y cuando nos sacamos a América Latina es 55. Y Sí, el dato toma mayor relevancia cuando empezamos a ver Argentina y los países limítrofes. sí, Por ejemplo, en Chile, sí, si nosotros vamos a Chile y queremos abrir un comercio, un almacén, una zapatería, para que nos queden $100 de ganancia, tenemos que pagar al Estado solamente $33. ajá, Solamente $33. sí, Si nos vamos a Paraguay, son 35. sí, Si hacemos esto mismo en Brasil, es 62. Si vamos a Bolivia, es 83. a Y fuerte en Bolivia. Argentina, Alto sí, el así es, porcentaje de Bolivia, sí. que es alto, ¿no? Ajá. Y Y en en Argentina, Argentina este dato toma mayor relevancia porque da clara nota de por qué Argentina es considerado un infierno fiscal. En Argentina, para que a un comerciante le queden $100 netos, se tiene que pagar todos los impuestos que el sí, Estado le demanda, tiene que pagar $106. $106, una locura. Exacto. Eso significa, y esto es Qué bárbaro. lo relevante de este informe, es que si un comerciante, un trabajador, tiene Sí. que pagar todos los impuestos que el Estado le demanda, Ujú, al cabo de unos meses quiebra. Eso sucede en la Argentina. ujú. Estamos inmersos en Totalmente un infierno inviable. fiscal Totalmente inviable entonces el tema. totalmente inviable y esto es lo que explica el gran mercado negro que tenemos. ¿Por qué la gente trabaja dentro de ese espectro donde no paga impuestos? Porque si tienes que pagar todos los impuestos que el Sí. Estado, que este sistema tributario argentino Es ha imposible. creado, Inviable, te claro. lleva a la quiebra. Claro. Ahora, ¿cómo es que durante tantos años esto no se va analizando para buscarle la alternativa de ir emprolijándolo, de mejorarlo, ¿no?
Esto es lo más llamativo que están haciendo justamente los gobernantes, que asfixian a los comerciantes, a los emprendedores, y vemos todos los días la cantidad de comercios que se cierran, ¿no? Y no solamente pasa por los comercios locales o los pequeños emprendimientos, sino las multinacionales que se van permanentemente. Ya ha habido cientos de miles de empresas que se retiraron. La última cuestión es lo que se ha vivido ahora con el Banco Itaú, que es una entidad financiera, ¿no? Que son prácticamente, generalmente, los que menos pierden. Fíjate también que decide retirarse del país porque evidentemente es una situación insostenible. ¿Qué pasa por la mente justamente de la dirigencia política y de los organismos de control en el orden fiscal que no analizan este 106% que hay que pagar de impuestos dentro de un promedio de $100? Es inviable desde todo punto de vista que uno lo quiera ver. Totalmente. Y lamentablemente podemos decir que hemos tenido, con el pasar de los años y con el pasar de los gobiernos, porque nosotros, Uh-huh. en nuestro análisis, esto no es, hemos llegado a este punto no por el uso y abuso de una sola administración, sino fueron varios gobiernos desde hace décadas Uh-huh. que han aumentado y han contribuido con este sistema que genera pobreza y miseria. Uh-huh. Hemos tenido una clase política que no ha estado a la altura y que ha usado al contribuyente, al trabajador, solamente para satisfacer sus beneficios personales. Uh-huh. Y lo han hecho, Pedro, porque lamentablemente nosotros, como contribuyentes, como pagadores de impuestos, nunca nos habíamos organizado. Uh-huh. Y entonces, para el Estado, Uh-huh. siempre le fue fácil avanzar contra un grupo que no tiene representación, contra un Uh-huh. grupo que no está organizado y un grupo que no se va a defender. Uh-huh. Eh, Nosotros, por ejemplo, acabamos de llegar la semana pasada, fuimos invitados como oradores Sí. en la Conferencia Mundial de Contribuyentes en Praga, donde Uh-huh. fuimos a exponer nuestro último caso de éxito, que fue que logramos eliminar el impuesto a las tarjetas en Cava. Sí. Uh-huh. Logramos una reducción de impuestos Un gran de más de logro y 45 mil millones de felicitaciones por pesos. ese trabajo que han hecho. Tenemos que agradecerle a los ciudadanos por lo menos que algo se ha podido lograr, ¿no? Totalmente, y esto se ha podido lograr porque hay una organización preparada, Uh-huh. profesional, que trabaja con una línea concreta, que es: nosotros trabajamos para frenar, bajar e eliminar impuestos. Uh-huh. Esto que estamos ahora charlando, y claramente tenemos claro que es innovador en lo que es la Argentina. Sí. Sí, lo cierto es que en el mundo forma parte de la base de por qué muchos países han progresado. Nosotros estuvimos en contacto ahora en este viaje con más de 70 organizaciones de más de 70 países de organizaciones de contribuyentes. Sí. Uh-huh. Y en Me esos imagino países, que ahí como por debe ejemplo, haber una gran cantidad de exposición y de planteos de gente, de ciudadanos de otros países que plantean cómo hicieron para ir modificando y dándole una salida a esta problemática, ¿no? totalmente, te cuento, Pedro, las asociaciones de contribuyentes en Sí. cada uno de estos países Ujú. que hoy en día son parte del primer mundo son actores relevantes de la política de su país, Por porque ejemplo, dame, son dame casos, o sea, con quien hablaste que te dijeron, bueno, pudimos revertir esta situación de altos impuestos para mejorar justamente la productividad y el crecimiento y el desarrollo en nuestro país. ¿Con quién pudieron hablar, te por doy ejemplo, que le hicieron un planteo de estas características? bien, te doy uno de los ejemplos más resonantes. Mm. En 2019 también estuvimos invitados a Sydney para la Ajá, conferencia de Mundial de Contribuyentes de 2019. sí. Fuimos a Sydney a hacer, a hacer de oradores, y en conjunto se está celebrando la conferencia mundial, y a su vez se está celebrando el aniversario de la Asociación Australiana de Contribuyentes. Sí. ¿Te animás a decirme cuántos años cumplía esta organización de contribuyentes en Australia? Y me imagino que unos cuantos, por lo menos calculo que conociendo la mentalidad de ese país y de los ciudadanos de ese país, más de una década seguro. ¿O me quedé corto? Bien, te quedaste corto. Estaban festejando el aniversario número 100. 100 años, qué barro. 100 años. Con esto estamos diciendo que en Australia hay una cultura del contribuyente, del pagador de impuestos Sí. de 100 años, en Ujú. donde año a año ha habido una organización
especializada que ha trabajado para defender al contribuyente. Y esa ha sido la base porque hoy Australia es un país de referencia a nivel mundial. Y sí. Lo mismo hemos tenido contacto con la Asociación de Contribuyentes de Finlandia, Ajá. de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, todos países del primer mundo que son líderes en sus países y que defienden al contribuyente frente al Estado. Claro. Esto en Argentina era algo totalmente inexistente, que a partir del trabajo que nosotros estamos realizando desde hace 3 años, hemos generado prácticamente un antes y un después. Ajá. Nosotros, desde que estamos trabajando dentro del Congreso, a partir de diferentes programas, hemos frenado, bajado, eliminado impuestos. Ajá. Y estamos hoy en día que prácticamente el gobierno de turno está comunicando cada 2 por 3, está la intención de crear un impuesto y cuando comunican en los diferentes medios Sí. de comunicación, comenta de que el Congreso está frenado y no quieren tratar sobre impuestos. Y eso se ha debido, Pedro, al trabajo que hacemos nosotros, al fuerte trabajo que realizamos dentro del Congreso Nacional. Nosotros tenemos Buenísimo. contacto y relación con diputados y senadores de todos los espacios. ¿Cómo De la conformaron oposición, esta organización de alguna manera, Jonas, como para poder enfrentar estos temas tan complicados que tiene Argentina? O sea, que fueron comerciantes, empresarios, profesionales que tomaron la decisión de llevar adelante justamente esta defensa de los contribuyentes. ¿Cómo surgió la idea? Así es, como bien decís, la Asociación Argentina de Contribuyentes fue creada a partir de que diferentes comerciantes, empresarios, profesionales, ciudadanos comprometidos entendieron que era necesario hacer algo concreto para frenar el avance del Estado. Ajá. Era necesario hacer algo, era necesario vincularse directamente con los tomadores de decisiones y Sí. tomar casos de éxitos del mundo. Ujú. Y fue así como se creó y hoy en día, bueno, estamos teniendo este impacto enorme en donde hemos visto que la solución real que ha encontrado, y esto te cuento, Pedro, en el mundo Sí. el sector productivo, el sector privado ha descubierto que la mejor manera de defender la propiedad privada y defender el fruto de su trabajo no es solamente mediante el apoyo a partidos políticos que pueden cambiar de Sí. rumbo, pueden cambiar Ujú. de ideología, pueden cambiar de personas que integran un partido político, sino a partir de apoyar asociaciones de contribuyentes. Ajá. Porque las asociaciones de contribuyentes es una organización especializada y solamente específica en la baja de impuestos. Y siempre Ajá. trabajamos para eso. Nosotros estamos trabajando Ujú. las 24 horas, día y noche, solamente con el afán de frenar, bajar, eliminar impuestos. ¿Se ha evaluado, por ejemplo, el tema de lo que pasa con los gobiernos, con los temas, por ejemplo, de las altas tasas de ABL, las altas tasas de los impuestos automotores, todas estas imposiciones que han implementado extras como son el BTV, y para que cada trámite que uno tenga que realizar tiene que pagar fortunas, hasta el registro, por ejemplo, de Internet, del NIC, que son todos negociados realmente que uno no sabe dónde va a parar ese dinero, ¿no? Lo curioso que tiene la Argentina es eso, como pasa con los registros automotores, que son como lugares que son premiados para determinado amigo del político de turno, ¿no? Pasa inclusive hasta, dicen muchos, con las comisarías, que tienen un valor determinado. Esto se viene hablando desde hace años, ¿no? Todo este tema impositivo que genera mayor corrupción en un país que necesita, bueno, que las cuentas se clarifiquen de una buena vez, ¿no? Sí, totalmente. El avance del Estado contra la propiedad privada es constante. Ujú. Algo que digo mucho en nuestras charlas es que cuando tenemos reuniones con diferentes comerciantes o empresarios Sí, es que mientras nosotros todos los días nos despertamos a la mañana y tratamos de encontrarle la vuelta a la Argentina y ver cómo podemos vender un poco más, dar un mejor servicio, poder sí. llegar a fin de mes Ujú. y cumplir con nuestras obligaciones y poder mantener a Ajá. nuestra familia, lo cierto que al frente, en la vereda del frente tenemos un edificio repleto de personas que lo único que están pensando es cómo quitarnos un poco más. Ahí está, ¿Qué claro. impuesto crear? ¿Qué Ujú. tasa subir? ¿Qué Ajá. porcentaje aumentar? Ajá. ¿Qué regulación agrandar? Ujú. Entonces, bueno, mientras nosotros
como contribuyentes, como sector privado, no nos organicemos, esto va a seguir pasando. Ujú. Así que parte de esta charla que estoy teniendo ahora con vos, Pedro, es una invitación a todas las personas que nos están escuchando, a todos los comerciantes, empresarios, pymes que tengan, que tengan un aprecio por la Argentina, que tengan un cariño por lo que es la Argentina En y comprometerse, ¿no? De alguna manera, claro, a participar. comprometerse, Ujú. acercarse a la asociación, participar activamente y entre todos, claramente, ser un grupo organizado fuerte que frene esto, porque Ujú. si, como dice una gran frase de Alberti, Sí, en que no se involucra en asuntos públicos lo paga con su riqueza tal cual. Y eso es lo que, y con propiedad privada. claro, y eso es lo que está siendo cada vez más afectado, ¿no? Por eso la desidia que tienen muchos argentinos y la intención de dejar permanentemente mayor cantidad de gente del país por esta tremenda presión que existe y que por Es otro lado que nos genera un gran problema, ¿no? La falta de productividad y la falta de oportunidades laborales que tiene la gente, ¿no? Esto ya viene con un daño de varias generaciones y hay una falta de concientización de estos temas, ¿no? Totalmente. Es que, Pedro, esto es todos los días. Nosotros estamos teniendo un trabajo enorme Ujú. porque es todos los días un intento nuevo. Claro. Y te cuento más, y estoy seguro que toda la gente que nos escucha, gente, digamos, Ujú. que está al día con la situación política o económica argentina, pero hay situaciones que suceden que si no estuviéramos nosotros serían aún peor. Nosotros, por ejemplo, el año pasado Ujú. frenamos, impedimos que se cree el impuesto al seguro automotor. No sé si Al vos se- habías escuchado al Algo respecto. escuché, sí, pero ¿llegaron a ser tan caraduras de querer implementar eso, el impuesto al seguro automotor? No solo habían tenido la intención, sino que ya estaba aprobado en el Senado. Ajá. O sea Ya que estaba aprobado en el Senado. directamente desde el Senado, ¿sabés qué senador lo impulsó? Porque estaría bueno denunciarlo, ¿no? Decir, mire, tal senador, representante de tal provincia, intenta impulsar esta ley para que sus vecinos sepan a quién han elegido. Porque también ahí tenemos un grave problema, ¿no? No identificar a estos personajes que quieren generar más corrupción de la que ya tenemos. Ciertamente. Y lo que sucedió en este caso fue que el Senado lo aprobó por amplia Ajá, mayoría. ajá, Esto lo que quiero decir es que todos, porque no solamente, Pedro, y esto parte también del trabajo que hace la asociación, sí, no solamente la persona que presenta el proyecto, sino que también sí, son los que lo votaron. ajá, claro. Y fue votado por todos los bloques. Todos los Entonces, bloques no es un votaron a problema favor. menor. Ah, o sea que hay una complicidad encubierta de los supuestos Exacto, representantes del pueblo para seguir perjudicándonos. En vez de por eso favorecernos, yo lo que en voy- vez de cuidarnos, en vez de bajar los impuestos, en vez de tener un poco de raciocinio básico, hacen todo lo contrario. No están ahí para ver cómo meten la mano en la lata, cómo nos chorean cada vez un poco más para, claro, ellos poder recibir sueldos más suculentos. Los millones de pesos que reciben parece que no les alcanza a los muchachos, ¿no? Están insatisfechos. por eso, ¿Qué tiene que por decir el eso es pueblo que que está marcamos. hambriado con esta pobreza que han generado? Es penoso, la verdad que yo no me imaginaba que estén trabajando con estos proyectos impresentables los propios representantes de este sistema democrático, ¿no? Bueno, Qué por duro, eso es que qué cruel que es, ¿no? O sea, da mucha bronca, ¿eh? Hay mucha hijaputez de parte de mucha gente que se supone debería estar defendiendo a los ciudadanos, debería estar defendiendo al pueblo y hacen todo lo contrario. Esto realmente genera cada vez un mayor malestar, ¿no? Y a mí particularmente me genera una mayor impresión de que hagan este tipo de cosas, que tomen este tipo de actitudes, ¿no? Y por qué también hay ocultamiento de parte de los principales medios de comunicación que nadie dice nada. ¿Hubo algún tipo de planteo de parte de algún organismo defensora de la gente, defensora del ciudadano? ¿O no pasó nada? bueno, sí, Nadie se Pedro. enteró de esto. Bueno, pues sí, Pedro, Ustedes nada claro, más. nosotros. O sea, Claro, lo que te estoy contando es cómo lo frenamos. claro. Los Te demás estoy hicieron contando toda la cómo, plancha. cómo impedimos ese Claro. impuesto. Ajá. Bueno, felicitaciones. Cuando, Y la bueno, verdad que gracias. hay que valorar este compromiso que tienen ustedes, que son personas comunes, ciudadanos que tienen un comercio, que tienen una profesión, que tienen una pyme
y que cada día les cuesta más poder sostenerlas, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Y también espero que haya un mayor reconocimiento de parte de la sociedad en su conjunto, que parece que está demasiado adormecida, ¿no? ¿Qué nos está pasando a los ciudadanos? Pregunto yo. ¿Vamos a seguir dejando Bueno, que nos atropellen? totalmente, Pedro, y eso, lamentablemente, el Estado ha hecho un gran trabajo en hacernos creer, y esto se lo reconocemos, es parte de nuestros estudios. Ujú. El Estado ha hecho un gran trabajo en hacernos pensar, en hacernos creer a nosotros, a los trabajadores, a la gente del sector privado, Sí. que no se puede hacer nada, que está Ujú. todo perdido, Ujú. que es imposible cambiar la realidad. Y es todo Y lo lo cierto que contrario. no es así. Claro, Es se pueden todo lo hacer muchas contrario. cosas. Y, Ajá. y nosotros lo estamos demostrando día a día, mes a mes, logro a logro. Ujú. ¿En qué están trabajando, aparte ahora de haber frenado estas locuras que cometen los diputados y senadores de la Bueno, Argentina, los bueno, legisladores, de incentivar y de votar este tipo de leyes que nos cargan con mayor impuesto? La verdad que son impresentables, ¿eh? Se los digo abiertamente. Señores diputados y senadores de la Argentina, a ver si paran un poco la mano y se ponen a trabajar en serio en beneficio de los que los están respaldando, del pueblo, porque hacer este tipo de votaciones son tremendamente vergonzosas, van en contra del sistema democrático que ustedes dicen defender. Entonces acá tenemos graves problemas en la Argentina. La verdad que es sorprendente el caradurismo, este caradurismo que ejercen y la desfachatez que tienen cuando vos lo ves en los principales medios de comunicación tratando de conseguir un puestito o una mejor ubicación dentro del campo político y gubernamental y no se ocupan de estas cosas elementales o básicas, ¿no? Totalmente, Pedro, y por eso remarcamos mucho de que la verdad, el mundo, el sector privado ha descubierto que la verdadera manera de poder encontrar una solución real y frenar este avance Ujú. contra el trabajo son las organizaciones de contribuyentes. Sí. Ujú. La verdad que, como te digo, esto es todos los días, Ujú. es diario. Nosotros tenemos un equipo un equipo de profesionales excelentes. Nosotros tenemos, Ujú. dentro de la asociación tenemos economistas, abogados, contadores, politólogos, gente de medios, que está Ujú. continuamente analizando la coyuntura del Congreso, Ajá. viendo y estando atento de cada vez que se presenta un proyecto que quiere perjudicar al Claro. trabajo Ujú. y a la generación de riqueza. Y por Ujú. ejemplo, la semana pasada, Sí. hace unos días, fuimos convocados por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados Ujú. para ir a exponer sobre los controles de precios y la competencia. Se está tratando un tema que es que quieren ponerles precios máximos a las comisiones de las tarjetas de crédito, Ajá. y eso lo que termina llevando es que A un mayor incremento, perjudica, mayor gasto para el bolsillo de la perjudica gente, perjudicándolos. más que nada es que perjudica, perjudica el sistema en que se manejan las tarjetas de crédito, que eso Claro, lleva a que tal vez suceda como está sucediendo con Itaú, que haya tarjetas que se vayan de la Argentina claro, y que sí. finalmente perjudica al usuario. Ajá. Y bueno, eso fue por un lado, que estuvimos en diputados, y hace 2 días estuvimos en el Senado Ujú. tratando uno de los temas más importantes que entendemos que es la base de por qué estamos como estamos, que es la coparticipación. ¿Pudieron hablar, por ejemplo, con Tombolini o gente de la Secretaría de Comercio que tendrían que estar regulando todas estas cosas y que parece que están ocupados en viajar o en distraerse con otras pavadas? No, nosotros tenemos contacto directamente con los tomadores de decisiones, con las personas que hacen mayor efecto, que son los legisladores. Ajá. Nosotros, cuando trabajamos, Sí. logramos leyes nacionales Ujú. que tienen peso, que tienen fuerza de ley. Ujú. Las, no hemos conversado con el secretario de Comercio, Ujú. lo haríamos con gusto, pero nos enfocamos en el impacto real. Claro. Ahora, hay buena predisposición de parte de los legisladores porque ellos son los que están cometiendo entonces los graves errores que se ven, que perjudican a las empresas y al incremento del comercio o el mantenimiento de la productividad en el país.
Porque vos, por ejemplo, este caso que me comentás, con respecto al tema de lo que han sido afectadas las tarjetas, han bajado las cuotas, por ejemplo, no tenés cuotas con pago con las tarjetas de crédito. El cartón ya prácticamente es como un efectivo común. Si no haces un pago directo, no tenés opciones de 3 o 4 pagos o 6 pagos, porque te aplican tremendos intereses usureros que los avala el propio gobierno, el propio Estado Nacional, ¿no? Entonces eso también es otro tema muy grave y muy patético. ¿Se ha visto de analizar esta cuestión puntualmente, Jonas, a través de la entidad que vos presidís? Sí, es que sí, sucede que cuando vos empezás a ver estos temas en detalle, empezás a meterte en cómo se generan y cuáles son los efectos que tiene, lo cierto Ujú. es que al fin y al cabo todo se reduce siempre al impacto del Estado. Si hoy Claro. las tasas tienen los porcentajes que tienen es porque tenemos inflación y Ujú. la inflación la genera el Estado a Mm. partir de la emisión monetaria. Claro. Y a su vez, los valores que pagamos de una tarjeta de crédito o lo que compramos en la ropa, el 50% son impuestos. Ahí está, claro. Entonces, vos fíjate, Ujú. digo, que bajen la tarjeta, por decirlo de una manera, una comisión del Sí. 0,2 del 0,5 al 0,4, Ujú. pero lo cierto es que el 50% son impuestos. Ajá. En realidad tenemos que eliminar el impuesto al cheque, Ahí está. tenemos que Que bajar el hace IVA, años que está tenemos que con ese tema. eliminar ingresos brutos. Ujú. Claro. Ahora, Tenemos que hay eliminar forma, INE. vos creés, tenés esperanzas que haya alguna manera, alguna forma de poder empezar a frenar y controlar estas locuras y presionar a los gobiernos y a los legisladores para que empiecen a legislar adecuadamente en favor de la gente y no en favor de sus bolsillos? Porque acá tenemos funcionarios, tenemos políticos que son recontra multimillonarios y han llevado a una mayor pobreza permanente a la sociedad. Destruyeron la clase media, destruyeron el sistema educativo, destruyeron el sistema de contención en materia de salubridad. ¿Cuánto tiempo más puede soportar un país que está en estas condiciones? A mí me da mucha pena hablar de esto, ¿no? Y me hincha las que te jedi tener que estar insistiendo con estas cuestiones, pero la irresponsabilidad que tienen los funcionarios y los gobernantes es de tal magnitud en la Argentina que termina siendo vergonzoso. La verdad que hay mucha hijaputez de parte de un sistema que no está haciendo lo que tiene que hacer, perjudicando constantemente a la población. Sí, Pedro, lo cierto es que comprendemos esa inquietud y la respuesta a la pregunta de que si hay si se puede lograr ese cambio, desde ya que se puede, porque lo estamos haciendo. Ujú. Nosotros desde la Asociación Argentina de Docentes estamos teniendo cada día más impacto, más injerencia y mayor alcance dentro del Congreso Nacional. Cada vez son más los diputados con los que tenemos reuniones, cada vez son más los senadores con los que diseñamos políticas públicas, cada vez es más la fuerza que podemos hacer dentro del Congreso y bueno, por eso, este es el camino, Claro. organizarnos, Ujú. involucrarnos y trabajar en conjunto, Bien, entre todos de los los actuales comerciantes y candidatos, empresarios. claro, está bueno eso. De los actuales candidatos, te pregunto, que están justamente en campaña, ¿alguno se ha preocupado por revertir esta situación? ¿Han tenido diálogo con los candidatos que están en la batalla justamente por llegar a Balcarce 50 próximamente? Sí, totalmente. Nosotros tenemos contacto y relación con los diferentes candidatos. Ujú. Muchos de ellos son miembros de la asociación. Ajá, Nosotros tenemos un programa. La verdad que hay muchísimas cosas para contar, pero bueno, sí. cuento esto rápidamente. Ujú. Nosotros dentro de la asociación tenemos un programa que se llama El compromiso con el contribuyente, Bien. que es un compromiso firmado ante la opinión pública en donde un candidato, un político, se compromete a 3 puntos: Ujú. a no crear nuevos impuestos, no Sí. aumentar los existentes Ujú. y a su vez trabajar para reducirlos. Perfecto. Este Ujú. programa, que es un programa internacional, Ujú. que está presente en muchísimos países, ha tenido un impacto enorme en lo que es cambiar la política económica de un país. Ajá. Nosotros con esto hemos logrado tener un bloque de diputados que nosotros lo llamamos el bloque de los contribuyentes. Ajá. Nosotros dentro del Bien. Congreso Nacional tenemos diputados que se oponen a todos los aumentos de impuestos, a Ajá. todos.
Y eso es a Perfecto. partir del trabajo de la asociación. Bien. Por último, ¿qué pasa con las empresas de servicio? Que ahí tenemos otro grave problema también, ¿no? El abuso que hay, la presión que ejercen con los usuarios, con los pequeños comerciantes o en las viviendas particulares, que desde hace varios años, antes de la pandemia, emitieron facturas impagables y que siguen dando vuelta porque los entes reguladores se lavan las manos, son una manga de inútiles que lo único que hacen es cobrar un sueldo por mes, organismos realmente innecesarios, porque si no le dan respuesta a la gente, quiere decir que no sirven para nada, ¿no? El caso, por ejemplo, de la regulación de las tarifas de luz, de gas, de agua, que bueno, es una de las más razonables, ¿no? Ahí por lo menos Galmarini ha hecho un buen trabajo que ha facilitado la recomposición de las tarifas. Pero en el caso, por ejemplo, de Desur, de Denor y de las cooperativas del interior, que matan a la gente con tremendas tarifas y intentando cobrar intereses usureros por los reclamos que ha hecho la gente. ¿Qué se sabe de esto? ¿Han trabajado? ¿Tienen algún trabajo puntual al respecto? En cuanto a esa problemática, algo que a nosotros nos preocupa y es de las primeras preocupaciones que tenemos es Ujú. que si vos te fijas, si uno mira la factura de algún servicio, ya sea agua o gas, Sí. lo cierto es que primero ante todo, siempre primero tenemos que empezar a trabajar contra el Estado, ya que si miramos en detalle una factura, podemos ver que casi Y- el 40% del valor de la sí, factura no es el servicio, no claro, son los kilobytes, exacto. no es la electricidad, sino que son los impuestos, Ahí son está. tasas, Tasas y tasas y impuestos, tasas, impuesto, 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 ¿no? Ujú. Vale, tasas más el IVA, municipales, tasas claro. provinciales, Ajá. impuestos nacionales, y eso sí que no te dan servicio, eso sí que no Nada, tienen claro. absolutamente nada. Entonces, bueno, la Ujú. verdad que el problema es mucho más profundo de lo que se ve, Porque hay y cuando hablamos de muchos esos impuestos, perdona que te interrumpa, pero hay muchos impuestos dentro de esa facturación para diversos fondos que nadie sabe dónde va a parar. ¿Quién se por lleva supuesto, quién se lleva toda esta cantidad de millones de pesos por mes que se cobran? Eso es lo que habría que claro, averiguar. Habría que generar, no sé, y sin, un veedor del pueblo o un organismo que empiece a controlar en serio estas cosas, porque el choreo, el robo que hay en la Argentina, en todas estas cosas de las facturaciones que produce el Estado, es vergonzoso y hay una camarilla de gente que se apodera de esa tremenda cantidad de dinero que ingresa al Estado y que después dejamos sin atender a los jubilados, dejamos sin médicos los hospitales, dejamos sin educación a los chicos y con una hambruna del 60% de la población. Entonces, es hora de que empecemos a trabajar en serio con estas cosas. Y la verdad que quiero felicitarte a vos y a todo el equipo lo que están haciendo de haberse decidido en empeñarse a hacer un control adecuado a través de la Asociación de Contribuyentes para empezar a clarificar un poco este tipo de cosas. Porque es muy vergonzoso, la cantidad de ladronzuelos que tenemos dentro del Estado que se apoderan indebidamente de dineros que están faltando en lugares claves del país, ¿no? Lo que está padeciendo la sociedad. Espero que esto lo puedan seguir avanzando viste, mucha claridad, que es lo que estamos necesitando, Jonas. así es, Pedro, coincido con esa lectura y ciertamente, como te venía diciendo, la respuesta, la solución a todos estos males es involucrarnos. Ujú, Tenemos que involucrarnos, así como cada uno se ocupa de su situación personal, ujú. la realidad nos empuja a que tengamos también que ocuparnos de temas, porque si no nos ocupamos nosotros, si no hacemos al respecto los comerciantes, los Sí, empresarios, los trabajadores, van a seguir avanzando sobre nosotros. Así que aprovecho para reiterar a dale. que todas las personas Ujú. de bien que quieran apoyar a la Asociación de Contribuyentes se comuniquen en nuestras redes, nos busquen en cualquier red como Asociación Perfecto. Argentina de Contribuyentes, Ajá. nos escriben y nos ponemos en contacto. Genial.
Muchísimas gracias y a seguir trabajando y felicitaciones por esta tarea y por estas evaluaciones que están haciendo ustedes para defender a la gente, a los contribuyentes, ni más ni menos, ¿no? Lo que están solventando a toda esta cantidad de vagos, de sinvergüenzas y atorrantes que nos vienen haciendo el verso y la bicicleta hace tantos años. Es momento de ponerle un límite y que se termine esta pachanga en beneficio realmente de aquellos que aportan con un esfuerzo tremendo, ¿no? A través de los tremendos impuestos que tiene la Argentina. Un gran abrazo y gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban, el presidente de la Asociación de Contribuyentes de la Argentina, dándonos justamente un panorama de cómo están trabajando, de lo que hacen. Jonas Torrillo y este equipo de gente, realmente que hay que agradecerles este tremendo esfuerzo que hacen para defender a los ciudadanos. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.